¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en una edición más. Hoy es sabadito por la noche, sábado 17 de febrero del 2024. Sábado 17 de febrero del 2024. Exactamente nos faltan 3 meses con 15 días. 3 meses con 15 días para nuestra cita con la democracia. Pero hoy no quiero hablar directamente de política con ustedes, amigos. Ustedes saben que mi canal se refiere pues al análisis. A mí me gusta analizar la política, me gusta comentar la política, platicar de política y dar mi opinión. Esa es mi no es mi especialidad, porque no soy especialista. No soy especialista, pero es un tema que me agrada. Es un tema que me agrada y por lo mismo que me agrada, pues platico y analizo sobre ese tema. Hay gente que le gusta el fútbol, bueno, pues platican de fútbol. Hay gente que le gusta de deportes, pues platican de deportes. Hay gente que les gusta platicar de cine, pues platican de cine. A mí me gusta la política y platico de política. Y les doy gracias a ustedes por ver mis videos, porque pues de alguna forma veo que también hay gente común como yo que les gusta la política y que me escuchan, que me ven y que probablemente piensan de una manera similar a la mía, o no, puede ser que no piensen igual que yo, pero que de alguna forma tenemos cierto gusto por la política. En esta ocasión quiero platicar de una experiencia que tuve hace rato, que quizá tenga relación con la política. Definitivamente tiene relación con la política, por lo que les voy a platicar. Acabo de ver hace rato una película, yo no la había visto, una película que se llama Río Escondido. Río Escondido, una película hecha en 1948. En 1948, y en los papeles estelares está María Félix, está Carlos López Moctezuma, está Domingo Soler y está un señor de apellido Fernández, Fernando Fernández. Estoy tratando de recordar los nombres de los actores, no me los memoricé bien, ni tampoco los anoté, pero ellos son. Y es una película mexicana que refleja, yo creí que era algún libro escrito, Río Escondido, algún libro escrito que llevaba ese nombre, y no, nada más fue el título de una película que escribieron un guión para esa película y está catalogada como una de las 100 mejores películas mexicanas de toda la historia. Les repito, yo no la había visto. A mí me gusta el cine, y me gusta el cine mexicano, y me gusta el cine de la época de oro. Honestamente, el cine de la época reciente, hay algunas excepciones, algunas películas que me han gustado, otras no tanto, la verdad. Otras no tanto. Me gusta a mí el cine mexicano que tiene un buen tema, que tiene un buen mensaje y desde luego una buena actuación. Yo creo que para hacer un buen cine no se necesita gastar una millonada. No se necesita invertir carretadas de dinero para hacer un buen cine. No conozco mucho de cine, no soy un gran crítico, pero tengo gusto, pues. Y yo creo que los consumidores sabemos cuando algo tiene buen gusto, cuando algo es de buen gusto y cuando algo no es de buen gusto. Pues bien, esta película Río Escondido es una historia creada específicamente para hacer una película, una historia ficticia, pero que se asemeja mucho a la realidad. Fíjense lo que dice aquí la introducción de la película. Esta historia no se refiere precisamente al México de hoy,
ni ha sido nuestra intención situarla dentro de él. Aspira a simbolizar el drama de un pueblo que, como todos los grandes pueblos del mundo, ha surgido un destino de sangre y está en marcha hacia superiores glorias y realizaciones. Pues la hicieron hace muchos años, pensando en el México de hace muchos años, pero termina uno de ver la película y cuánta semejanza tiene en el México de hace muchos años, de hace unos cuantos sexenios, y en el México de hoy. Es la historia de una maestra, repito, una historia ficticia de una maestra que recibe el encargo del presidente de la República de ir a volver a echar a funcionar una escuela primaria en un pueblo del estado de Chihuahua, una zona rural apartada en el estado de Chihuahua, un pueblo muy pobre que está bajo el dominio del presidente municipal, que es el cacique y el abusador del pueblo. El cacique y el abusador del pueblo, y pues la María Félix, que es la maestra, juega el papel de la maestra Rosaura, se encuentra obviamente en una situación pues muy difícil. Una situación muy difícil. Es un pueblo lleno de indígenas, gente muy pobre, gente exageradamente pobre, en la pobreza extrema, y que su pobreza y su ignorancia pues los convierten en una sociedad vulnerable, y una sociedad que la convierte en fácil presa del presidente municipal, que a su vez es el cacique del pueblo. Es una historia de abusos, de sometimientos, de humillación para los indígenas de esa zona del país, que se supone es un pueblo que se encuentra ubicado en un lugar remoto del estado de Chihuahua, aunque realmente se filmó en Ecatepec. Tengo entendido que se grabó en Ecatepec, Estado de México, en 1948. Pues sí, Ecatepec debió de haber sido una zona pues muy despoblada y muy pobre. Pero, en fin, ¿cuál es la semejanza? De que los abusos del poderoso, los abusos del reaccionario, los abusos del cacique, del presidente municipal, el poder político y el poder económico estaban en manos de un tirano. Y hasta que llega la maestra, sin intención de combatir al cacique, sino actuando por voluntad profesional, por querer impartir su educación a los niños, pues empiezan a cambiar las cosas. Para bien del pueblo, para bien de los niños, para bien de los indígenas que habitan ese pueblo, Río Escondido. Y hay una serie de eventos que se dan en la película, pero que, repito, tienen mucha semejanza con el México de hoy. Y llega el momento en que la maestra influye tanto en los indígenas, influye en el sacerdote del pueblo, influye en el médico del pueblo, influye en los niños del pueblo, e incluso influye en los mismos colaboradores, en los mismos matones, en los mismos canchanchanes del presidente municipal y cacique, que es el que controla el poder político y económico
de ese pueblo influye en ellos de tal forma que cambia la manera de pensar y la obediencia y el sometimiento al que estaban acostumbrados con su labor escolástica, con su dedicación como maestra, con su ejemplo, con su actitud. La maestra los logra despertar, los logra hacer despertar para que combatan la injusticia de que son víctimas del cacique y presidente municipal, que es Carlos López Moctezuma. Está muy bien hecha la película, repito, no la había yo visto, no la había escuchado honestamente tampoco, se me había escapado porque pues de la época de oro del cine mexicano, pues yo creo que al igual que muchos de ustedes, pues hemos visto muchísimas películas, ya ven que las televisoras pues constantemente presentan películas y más en años anteriores pues había momentos en que proyectaban muchas películas, pero esta yo no la había visto. Y es la moraleja de la película es que hasta que la sociedad encuentra un líder, hasta que la sociedad que está sometida encuentra el despertar a su realidad de alguien que los entiende, de alguien que los apoya y de alguien que con sus acciones los hace ver de que pueden ser más fuertes todos juntos que su dominador, que su cacique, que su presidente municipal. En ese entonces ella se convierte en un líder, con su ejemplo, con su trabajo, con su dedicación, con su amor por los niños, por su profesión. Ella, sin buscarlo, se convierte en un líder, en una lideresa. Y cambia, transforma la realidad del pueblo hasta que el pueblo se subleva en contra de los que los tenían sometidos. Es una película con mucho mensaje, mucho mensaje. El final de la película es un tanto triste porque ella está enferma, tiene una enfermedad casi terminal en su momento. Ya en el final, obviamente, desarrolla la enfermedad terminal y termina muriendo en la trama de la película. Pero la enseñanza es que ella, sin buscarlo, se convirtió en la lideresa de una sociedad oprimida que con su ejemplo transformó la forma de pensar, transformó la forma de una sociedad y pasar de ser una sociedad sometida a ser una sociedad que se subleva, una comunidad que se subleva. Valga el dicho quizá de que hay un dicho mexicano que dice: el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Pues algo así es la moraleja de esta película. Algo así es la enseñanza didáctica de esta película. Y repito, tiene una semejanza muy grande con la realidad que estamos viviendo actualmente en México, en la que nos tenían controlados, nos tenían manipulados, nos tenían completamente avasallados, nos tenían bien sometidos, hasta que llegó un líder que nos ha educado, que nos ha informado, que nos ha explicado cómo funciona, cómo ha funcionado el sistema político mexicano, cómo se han movido los políticos dentro de un sistema perfectamente bien
controlado y bien eslabonado para saquear a nuestro país, para robarnos a los mexicanos, para robarse la riqueza de los mexicanos. Desde luego estamos hablando que en la actualidad se trata de un solo país, de todo un país, y en la película se refiere a una comunidad, a un pueblo, pero la transformación es la misma, hasta que la gente se organiza, hasta que los mexicanos nos organizamos, nos informamos, hasta entonces la comunidad es capaz de sublevarse y de tomar el control de sus vidas. Y es lo que está pasando en México. Los mexicanos hemos tomado el control de nuestro país, hemos tomado el control de nuestro gobierno, porque tenemos un gobierno que gobierna para todos, para bien de todos, y que estoy seguro que no lo vamos a soltar por muchos años. Durante muchos años, los mexicanos no vamos a soltar el gobierno que ya recuperamos, el país que ya recuperamos. Esa película es una semejanza de lo que ha pasado en México en los últimos años. Si no la han visto, se las recomiendo. Yo no la había visto, les comento, yo no la había visto y me parece una buena película. Repito, ya me metí a leer las críticas y es clasificada como una de las mejores 100 películas mexicanas de todos los tiempos. Así que anótenlo si gustan ustedes verla. Río Escondido, con María Félix, Carlos López Moctezuma, Domingo Soler y Fernando Fernández. Son los principales actores de esa película, hecha en 1948. Si tienen un tiempecito, véanla. Yo la encontré en YouTube y vale la pena verla, vale la pena verla. Una película con mucha moraleja, con mucho mensaje, y aquellos que queremos a México verán que nos identificamos con los personajes que aparecen en la película. Pues ese era mi comentario, amigos. Normalmente no es política directamente, pero creo que la enseñanza de esta película, la moraleja de esa película, se asemeja a la realidad del México de antes y del México de hoy. Les agradezco por llegar al final de mi video. Si les gustó mi comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo vean. Que tengan la mejor de lo que queda de la noche de hoy sábado. Que la pasen muy bien. Una vez más, muchas gracias.